En Efesios capítulo 6, en el versículo 13, dice así: Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál causa? Bueno, si nos remitimos al verso anterior, nos damos cuenta que la explicación se encuentra ahí mismo. El verso 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que el apóstol Pablo está recomendándole a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso tenía muchos problemas y había una gran cantidad de diferencias en la misma iglesia, diferencias de opinión con respecto a las cosas espirituales. Especialmente recordemos que los efesios, el pueblo de Éfeso, quien gobernaba realmente espiritualmente a ese pueblo era Diana, la diosa de los efesios, por la cual el apóstol Pablo se vio en problemas. Cuando dijo que solamente Dios era el único Dios era Él. El Dios no conocido era solamente Jehová de los ejércitos. Ahora el apóstol Pablo nos deja entrever en ese versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿cómo combatimos? Posteriormente al versículo 13, él recomienda estar firmes, ciñendo nuestro lomo, dice, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted conoce esta parte. Está hablando de la armadura de Dios que todo cristiano debe de poseer para evitar problemas en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida diaria. Ser creyente es una forma de vida, no es simplemente ser un religioso. Pero si se dio cuenta, todo apunta a un tipo de guerra espiritual y que tenemos que estar armados. Si nos damos cuenta, allá en 2 Corintios 10, en el versículo 4, el apóstol Pablo nos da la razón por la cual está hablando de una armadura espiritual. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 4, dice así, de esta manera: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, aquí se explica entonces que la artillería que tenemos nosotros se encuentra en la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestra milicia no es humana, sino espiritual. Las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas que hablaba el apóstol Pablo a los efesios. Esos principados, esas potestades. Hoy en día necesitamos conocer estas cosas. Conocer realmente la verdad de la cual nosotros a veces no entendemos, para ser libres, para estar seguros, estar bien armados en aquellos ataques que el enemigo trae sobre nuestras vidas todos los días. No es que vivamos en una guerra constante, porque Dios nos prometió paz en medio de la tribulación y que busquemos la paz. Pero a veces la paz, para que exista, a veces le precede la guerra.
Y esto es algo constante. Siempre hay cosas en tiempos como los que vivimos, que son tiempos difíciles, en la cual los creyentes no son vistos como muy bien porque nos consideran retrasados, ortodoxos y gente anticuada, con creencias que están fuera de lo moderno, de lo aceptable hoy en día. Pero nosotros sabemos algo, como Jesús le dijo a los que creyeron en él. En Juan 8:31, Jesús explica cuál es la verdad que tenemos que buscar en todo lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un principio que dice que es un principio, por cierto, sofista, pero creo que cae bien en estos momentos. Dice así que la verdad especialmente, la ideología de la verdad, es mayor que cualquier religión. Entonces, si esto es así, Jesús se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Y en Juan, como dije, en Juan 8, verso 31, dijo Jesús a los que habían creído en él. Dice así: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, ya entendemos exactamente de qué se trata. Ya entendemos que para armarnos y entender que la armadura de Dios es espiritual y que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, cuando entendemos esto, vamos a entender la armadura de Dios que se nos recomienda, que el apóstol Pablo recomienda, y entendemos más cuando Jesús nos habla de permanecer en su palabra para ser verdaderamente libres. Seamos libres de temor, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, pero libres en el Señor. No tengamos temor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No tengamos temor a las cosas que suceden en el mundo, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y Él siempre será nuestra protección. Siempre bajo sus alas estaremos seguros. Que esté bien.